régimen. Las candidaturas, nosotros les damos una dimensión, pero no es el eje central al que nos han acostumbrado de que quién es la figura en torno a la cual se va a construir un ejercicio de cambio para el país. Nosotros estamos convencidos de que lo que hace falta es tener un proyecto y rumbo de un nuevo régimen. No creemos en los liderazgos iluminados, no estamos comprometidos en empujar una candidatura porque a través de ella no se van a resolver los problemas. Tenemos que poner a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones y esta es una voluntad muy clara. Sí. Y esta es una voluntad muy clara. Es la voluntad de quienes nos hemos venido sentando a la mesa durante mucho tiempo, escuchando puntos de vista diversos, pero de que va a haber un Frente Ciudadano por México convertido en acción electoral, es decir, una coalición electoral que tiempo y forma se registre y que además esté en posibilidades de ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión, les manifiesto que va a haber coalición electoral y vamos a ganar la presidencia de la República. Ricardo Anaya, decía Dante Delgado en su intervención que tendrá que contar con el consenso de las fuerzas políticas la candidatura del Frente Ciudadano. ¿Qué tiene de ciudadano? Bueno, primero habría que recordar que todos los mayores de edad en este país somos ciudadanos y que no hay dos clases de ciudadanos. Es decir, efectivamente existimos más o menos 10 millones de personas que estamos afiliadas a algún partido político y hay aproximadamente 70 millones de personas, como seguramente será el caso de muchas y muchos aquí presentes, que no militan en ningún partido político. Pero eso no nos quita a unos o a otros la condición de ciudadanos, primero. Segundo, el objetivo del Frente Ciudadano, que es lo fundamental en un esfuerzo como este que estamos haciendo, es justamente el ciudadano, es la persona, es que la gente pueda vivir acorde a su dignidad. Y tercero, lo que nosotros hemos planteado es que no aspiramos a una simple alianza entre partidos como se han hecho muchas. Lo que nosotros hemos hecho para construir la plataforma es escuchar, discutir, construir con académicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil. Eso que aprobamos el fin de semana, que es la plataforma, la base de este gobierno de coalición, surgió de una serie de foros en donde ciudadanos destacados, tuvimos por ejemplo a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, inaugurando 2 de los foros, hicieron planteamientos sobre los distintos temas, sobre los distintos problemas que tiene nuestro país, y fue así como nutrimos este planteamiento que hoy ya es la plataforma del Frente Ciudadano por México. Decíamos ahora el lunes que estuvimos en el Instituto Nacional Electoral, Pablo, la propuesta central, por poner un ejemplo concreto de nuestra política social, es la propuesta de renta básica universal. Renta básica universal que significa que todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser mexicanos, tengan derecho a una cantidad de dinero todos los meses. Por cierto, ha habido quien ha dicho qué propuesta tan populista. Yo invitaría a quienes descalifican de esa manera el planteamiento, primero, que lean a 3 premios Nobel de Economía, a Milton Friedman de los años 70, a Pisárides, griego, Premio Nobel de Economía de 2010, a Deaton, Premio Nobel de Economía en 2015, que respaldan abiertamente la idea de la renta básica universal. Tiene una razón de ser. 3 retos fundamentales a los cuales hace frente esta propuesta concreta que estamos planteando. Primero, pobreza y desigualdad. Es un tema que en México no hay que explicar mucho. Hace 20 años, un poco más, en el 94, había 47 millones de personas viviendo en pobreza. ¿Qué hemos logrado en 20 años para abatir la pobreza? En términos absolutos, nada. De hecho, hoy hay más pobres de los que había en el 94. Hoy hay 53 millones de personas viviendo en la pobreza. La desigualdad creciendo, ya somos el país más desigual de toda la OCDE. Ahí hay una primera razón, un primer reto detrás de la propuesta de la renta básica universal. Segundo reto,
la automatización. Por eso se está hablando de renta básica universal ahora mismo en Finlandia, en Holanda, en España, en Francia, en muchos países de América Latina, porque es una realidad que las máquinas, la tecnología, la robotización están desplazando a muchísima gente de su empleo y lo van a hacer de manera aceleradísima en las próximas décadas. Leía yo una nota del Financiero de ayer o de antier. Uber acaba de hacer una compra a Volvo de más de 20,000 vehículos autónomos. Son vehículos que ya no requieren chofer, y el que crea que esto es ciencia ficción, métanse a YouTube y busquen los vehículos de Uber que ahorita en Pittsburgh están circulando por la ciudad y que ya no tienen chofer. Traen una cosa en el techo, una especie de cono que se llama lidar, una especie de radar láser que le permite al coche, y insisto, ahorita pueden ustedes tomar un Uber que no tiene chofer en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Las fábricas que hoy se están construyendo cada vez tienen menos personas, más máquinas. Por eso hay esta idea de la renta básica universal. Y un tercer reto al que se hace frente, el fundador de Facebook, que también es un promotor de esta idea, acaba de dar una conferencia interesante en la Universidad de Harvard, y él decía, no solamente es para hacer frente a estos problemas, sino para despertar la enorme creatividad que tiene muchísima gente, particularmente cientos de miles de jóvenes que no se atreven a crear, a emprender una nueva idea, porque tienen que pensar en resolver sus necesidades más elementales y más básicas. La tesis, y ya hay pruebas piloto. En el caso de Finlandia hay una prueba piloto que empezó en enero de este año. En el caso de Holanda es una región con 300,000 habitantes donde ya se está probando para medir las consecuencias. Y la hipótesis es esa, que cuando la gente cuenta con un ingreso garantizado, se puede atrever a emprender nuevas ideas, a crear. En síntesis, Pablo, decirte, los ciudadanos están en el centro de nuestro planteamiento. Con los ciudadanos hemos construido esta propuesta y para los ciudadanos estamos trabajando, convencidos de que el 1 de julio de 2018, Pablo, vamos a ganar la presidencia de la República y vamos a lograr el primer gobierno de coalición en la historia de México, un gobierno que se va a distinguir por la honestidad y por los resultados en beneficio de la gente. Decías, Ricardo, que en estas últimas décadas no ha habido crecimiento, no ha habido mejoría en cuanto a combate a la pobreza, ha aumentado la desigualdad. Pero tu partido tiene la mitad de la responsabilidad. Tu partido gobernó la mitad. Y la pregunta que te quiero hacer, otro es una reflexión. La pregunta que te quiero hacer es, ¿este frente no está siendo demasiado costoso para el Partido de Acción Nacional? Mira, ya se fue Margarita y tiene un alto porcentaje de aceptación en la ciudadanía. Hay senadores que están en abierta rebeldía en contra de su dirigente nacional, es decir, en contra de ti. El Partido Acción Nacional cruje. Ahí está Rafael Moreno Valle diciendo, no, esto apunta a que va a ser una simulación, un dedazo. ¿No está siendo demasiado costoso esto para el PAN como institución, la idea de aliarte con el PRD y con Movimiento Ciudadano? Sí, claro. ¿La admites? Adelante. Después una interrupción. Creo que me toca a mí dar la respuesta, porque estamos los tres. Y sí, nunca habías hecho preguntas repetidas. A Alejandra sí. Bueno, y a ti te voy a hacer preguntas repetidas. No, pero yo de entrada lo digo para que quede claro. Afortunadamente, Vicente Fox, que dejó incólume la presidencia imperial, y afortunadamente Felipe Calderón han dicho que debe seguir habiendo PRIAN. Ese es un proyecto nuevo. Es un proyecto en el que estamos construyendo un realineamiento en la posición para el desarrollo del país. Ellos, que efectivamente surgieron de alianzas que formó con el Verde, por cierto, que ahora es gran aliado del PRI en el año 2000 con Fox, y después desde la presidencia empujando a Calderón, ya tomaron la decisión de decir que quieren seguir con el régimen neoliberal que ha fracasado en el país. Y esto es muy importante para nosotros. Precisamente por ello, Movimiento Ciudadano tomó, entre otras decisiones, participar en este ejercicio. Y sí lo quiero subrayar porque es muy importante que un medio de comunicación como El Financiero y sus redes alternas que permiten llegar a millones de mexicanos lo entiendan. Ellos tomaron la decisión de aliarse al gobierno
a través de la estrategia PRIAN. Gracias por tu opinión, pero no hagamos como los toros, de sacarle al torero al animal por otro lado. La pregunta es para ti, Ricardo. Con muchísimo gusto, Pablo. Te diría tres cosas. La primera, mira, los políticos de siempre creen que lo que hay que hacer es defender lo que hizo su partido a ultranza, esté bien o esté mal. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho bien y continuarlo, pero también reconocer lo que no ha funcionado. Nosotros no aspiramos a llegar a la presidencia de la República para simplemente seguir administrando. La política social en este país simple y sencillamente no ha dado resultados. No es aceptable que 20 años después haya más pobres de los que había. La política en materia de seguridad no está funcionando. En los últimos 10 años hemos triplicado el gasto en seguridad y no hay registro. Vayan a los datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No hay registro de un año tan violento como 2017. Lo que México necesita no son políticos que se sienten en la silla a defender a los de su partido que estuvieron antes y a administrar la inercia. Lo que hoy necesita el país es gente con ideas, con visión, con estrategia, con la capacidad de plantear objetivos y de trabajar con la mirada puesta en el futuro para conseguirlos. Segundo, Pablo, lo importante en la vida jamás es fácil. Por supuesto que ha habido, hay y seguirá habiendo obstáculos para que logremos este objetivo, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr. Primero dijeron que no habría Frente Ciudadano por México, lo constituimos y se registró ante el Instituto Nacional Electoral. Después se dijo que no tendríamos la capacidad de ponernos de acuerdo en una plataforma y en un programa de gobierno. El lunes estuvimos en el Instituto Nacional Electoral registrando una plataforma que fue aprobada por unanimidad en Movimiento Ciudadano, en el PAN y prácticamente por unanimidad en el PRD. Y ahora dicen que las candidaturas nos van a separar. Eso no va a ocurrir. Nos vamos a poner de acuerdo por una razón fundamental, porque el país está por encima de cualquiera de nosotros, porque lo que está en juego es el futuro de México, porque tenemos clara una fórmula. Primero está México, después los partidos y mucho después los proyectos personales, por legítimos que sean. Pero se te está rompiendo el partido. Vamos a triunfar, Pablo. Lo fácil en la vida nunca es fácil. Es lógico que haya resistencias. Yo respeto a quienes piensan distinto, a quienes han decidido emprender otro camino. Te puedo garantizar, este proyecto tiene una razón de ser, tiene una plataforma que motiva lo que estamos haciendo. Somos altamente complementarios. Déjame darte un par de datos. Los principales críticos del Frente han sido los priistas y la fórmula que han usado es que estamos tratando de unir el agua y el aceite. El PRI tiene clarísimo que hoy, para ganar elecciones, las coaliciones electorales son fundamentales y te voy a dar datos concretos. En la elección de 2015, el PAN obtuvo más votos que el PRI en San Luis Potosí. ¿Por qué gobiernan hoy San Luis Potosí? Por los votos que aportaron Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México. En el año 2016, si hubiéramos sido separados el PRD y el PAN, hoy no gobernaríamos Veracruz. Duarte se habría salido con la suya, no estaría detenido, estaría gozando de sus ranchos, casas, aviones, dinero mal habido. Si tú revisas la boleta electoral y separas los votos del PAN y del PRD, habría ganado el PRI. Supimos poner por encima de cualquier diferencia ideológica el futuro de Veracruz, nos unimos y ganamos. Lo mismo pasó en Quintana Roo, lo mismo pasó en Durango. Acaba de haber elecciones en el Estado de México. Morena sacó más votos que el PRI. El PRI gana la elección porque el Verde aporta 1.2% y Nueva Alianza aporta 0.9%. Por eso el PRI no ha ido en una sola elección federal sin alianza desde el año 2003. Y por eso de 2003 a la fecha han ido juntos con otros partidos en el 94% de las elecciones. Nosotros hemos entendido que para transformar al país se necesita voluntad, se necesita proyecto, pero también se necesita ganar la elección para que haya gente pensante y honesta en el gobierno. Y entendimos que nos teníamos que unir, que teníamos que trabajar. Todos lo sabemos. Cuando uno camina solo, avanza más rápido, pero cuando uno hace equipo, llega muchísimo más lejos. Nosotros estamos optando por llegar lejos, mucho más que por caminar rápido. Ha habido obstáculos, los hay y los va a haber, pero no nos van a detener. Vamos a lograr este objetivo. Alejandra,
se comenta, se dice, hay la percepción de que las candidaturas más importantes del Frente, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya están escrituradas. Es Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Pues mira, Pablo, yo diría de nueva cuenta reconocer que hay mucha gente, lo he dicho incluso dentro de mi partido, hay mucha gente trabajando para tratar de desarticular al Frente. Las razones son evidentes, ya las expuso en gran medida Ricardo, pero lo cierto es que desde el primer momento que nació el Frente, el 5 de septiembre que nos formalizamos, cambiamos el tablero electoral. Ya se frotaban las manos varios, concretamente Morena y el PRI, se veían solos en la boleta del 18 disputándose la presidencia. Cuando después de todo este análisis, toda esta reflexión que acaba de señalar Ricardo Anaya, nosotros aparecemos en el tablero electoral y cambiamos completamente la ecuación. Esto claro que trae reacciones, tiene enojados a muchos, tiene a muchos empeñados en desarticularnos y un día y otro también se la pasan descalificando, se la pasan según filtrando información que nunca se confirma que sea información real. Y entendemos que esto pueda suceder. ¿Qué estamos haciendo? Con hechos demostrando que lo importante es que el proyecto salga adelante, que verdaderamente logremos aparecer en esa boleta electoral como una alternativa, que no es solamente un deseo. Ahí hay datos duros que confirman que si hoy fuera la elección a la presidencia de la República, sin duda el Frente, la candidatura del Frente tendría amplias posibilidades de ganar, con todo y que estaríamos enfrentando a liderazgos que ya se prefiguran. Uno ni te platico, tiene muchísimos años en esa condición y otros ya muy decantados. En el caso nuestro no hay un nombre y aún así tenemos amplias posibilidades de ganar. Eso claro que hace que haya mucha especulación. Lo único que nosotros podemos ratificar es nuestra voluntad de trabajar por un método que dé, sobre todo, además de colocar a la gente más competitiva al frente, porque esto pasa por lo electoral, no lo podemos eludir. La otra parte primordial es que este método debe garantizar legitimidad. Necesitamos garantizar la confianza de la ciudadanía en nuestras candidaturas. Es la única forma que nosotros tenemos claro que vamos a poder seguir siendo competitivos y además vamos a poder ganar la presidencia de la República. Lo otro es una parte importante de especulación. Yo lo he dicho, lo reitero, yo tengo, por supuesto, muchos años trabajando en la ciudad, todo el mundo sabe, ha sido parte de mi historia política, tú la conoces, por supuesto. Claro que es algo que a mí me ha interesado siempre, pero con hechos yo he demostrado que siempre pongo por delante lo que le sea importante, lo que le sea útil a mi partido y, por supuesto, a la ciudad. Esta vez no va a ser diferente, yo voy a contribuir con todo para que el Frente vaya adelante, pero claro, por supuesto, que le vaya bien a la ciudad, que le vaya bien a mi partido y al final, por supuesto, mis aspiraciones. Pero entonces, ¿está o no está predeterminado todo para que Ricardo sea el candidato presidencial y Alejandra Barrales la candidata a la jefatura de gobierno? En el Frente lo que está predeterminado es trabajar para ganar la presidencia de la República. Tenemos todo para hacerlo y en esa ruta vamos a seguir. Dante, en el tema de ciudadano, es un Frente ciudadano, ya lo explicaba, daba sus argumentos Ricardo Anaya, que han tenido amplios foros con intelectuales, Aguilar Camín, Enrique Krause y también con otras personas de la sociedad civil. Tú recordarás muy bien las reuniones del Yepes en el PRI. También estaba Enrique Krause, Aguilar Camín y seguía siendo un partido político y seguía siendo el PRI. ¿Eso es abrirse a la ciudadanía? ¿Hacer foros y escucharlos? ¿O hay que darles candidaturas y lugares estelares en la participación del Frente? Bueno, en primer lugar, para quienes no saben, Movimiento Ciudadano es la única organización electoral en el país que tiene la candidatura ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos el 50% de nuestras candidaturas provienen de personas con una trayectoria acreditada en la sociedad, sin afiliación ni militancia a Movimiento Ciudadano. Esto quiere decir que hasta el 100% de nuestras candidaturas pueden ser ciudadanas, primero. Segundo, el sentido de la consulta ciudadana que vamos a realizar adicional a la ya realizada, porque la realizada fue para presentar la plataforma electoral y los apuntes para el programa de gobierno, pero a través de Consejo Consultivo Nacional y consejos consultivos estatales
Vamos a poner estos documentos a un amplio debate que permita la definición de políticas sectoriales, regionales, estatales y municipales, que académicos, profesionistas y sectores interesados en los diferentes temas de la economía del país puedan opinar. Ya basta que un grupo o un puñado de personas decidan el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a hacer la más amplia consulta de que tenga memoria el país y no solamente un grupo de notables. Por eso vamos a estar en las universidades, vamos a estar con los empresarios, con los comerciantes y desde luego con los jóvenes en las universidades, con los liderazgos de los sectores productivos en el campo y en las ciudades. Este ejercicio va a permitir que el ciudadano esté en el centro de la toma de decisiones. Y esa es la gran diferencia, porque Frente convertido en coalición electoral va a haber y vamos a ganar. Tomando las palabras de Alejandra, el Frente Ciudadano ha sido ampliamente cuestionado. No hay medio donde no saquen caricaturas y le den preeminencia a la candidatura presidencial sobre la profundidad en la que hemos coincidido, que es el proyecto de país. Y en ese sentido, ¿por qué la preocupación? Bueno, porque simplemente como elementos, si tomamos los resultados electorales del 2015, con la votación del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, tenemos más del 40% de la votación nacional. ¿Qué significa eso? Que en un ejercicio de tercios somos la mayoría y a toda costa quieren descarrilarla. Decimos que no lo van a lograr, aun cuando todas las elecciones son únicas e irrepetibles. Puedo decirles que si tenemos la mejor propuesta y además la mejor comunicación política, claro que vamos a ganar, porque esa comunicación va a ser poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones. El ciudadano en el centro de las decisiones, pero no en la candidatura presidencial. Bueno, en función de que, y yo los invito, podemos prefigurar una candidatura presidencial de un ciudadano. Dame un nombre. No. Ustedes son los que están armando un frente, lo hicieron ciudadano. No por eso, pero en función de que en tu mentalidad te tienes que imaginar que para que sea ciudadano, un ciudadano tiene que ser el candidato a la presidencia de la República. Pongan los nombres y hagamos un análisis a fondo, y si dentro de los consensos que construyamos para determinar el perfil que debe tener la candidatura presidencial en un método de amplia consulta y se apunta un ciudadano y tiene los requerimientos y los merecimientos para hacerlo, tal vez podría ser un ciudadano, pero que anticipemos que para que sea ciudadano la candidatura se tiene que entregar a alguien que no tenga experiencia ni antecedentes y mucho menos en el conocimiento de la política, es entender que un ciudadano independiente por sí solo va a cambiar la realidad del país sin estar acompañado del Congreso de la Unión. Por cierto, también nuestras fuerzas políticas prefiguran ganar 22 estados de 32 estados y prefiguran, solo con los resultados del 2015, ganar 180 distritos electorales. Por eso hay tanta inquietud y hay tanto nerviosismo de quienes se quieren considerar nuestros adversarios. Alejandra, ¿cómo van a resolver el tema de los valores ideológicos en el programa de gobierno? ¿Cómo lo van a resolver? Ustedes no han cedido demasiado, no han cedido en el tema del aborto, en el tema de las uniones entre personas de un mismo sexo, el tema de la reforma energética, una reforma fiscal. ¿Cómo van a hacer? ¿A quién le van a cobrar más? ¿Al que gana más o al consumo? Es decir, ese tipo de conflictos, ¿cómo los resuelven? Mira, para nosotros esa parte ya está resuelta. La confirmación de esto fue esta votación que celebramos cada partido con nuestros órganos máximos de gobierno este fin de semana. Avalamos nuestra plataforma, nuestro programa de gobierno,
Y lo que yo he dicho desde un principio es que esto ha sido posible, primero, respetando la ideología de cada partido. A ninguno de los partidos que estamos aquí presentes se nos ha solicitado claudicar o abandonar nuestras banderas, nuestras causas. El fin de semana yo lo dije, lo digo ahora mismo, el PRD va a seguir siendo la voz de la diversidad sexual, el PRD va a seguir siendo la voz de los derechos de las mujeres. Eso no está a discusión. Lo que nosotros hicimos en este ejercicio fue reconocer la situación de emergencia que está viviendo el país, poner por delante los problemas que le aquejan mayoritariamente a la población, lo que tiene que ver con la inseguridad, la violencia, con la urgencia de tener a los jóvenes garantizándoles espacio en la escuela, educación. Todos estos problemas los pusimos al centro y lo que hicimos fue, después de todo este ejercicio, el buscar alternativas para resolverlos. Ya citó hace un momento Ricardo varios ejemplos de cómo esto sí es posible. Yo diría no solo posible, es necesario que los distintos nos unamos para poder generar este cambio, y hablaría de un ejemplo concreto que a mí me ilustra mucho cómo esto sí es posible hacerlo. Retomando el caso que señalaba hace un momento Ricardo, en Alemania, seguramente muchos de los que estamos aquí escuchamos o conocimos cuando Angela Merkel hizo un llamado para que se setara la opinión de la ciudadanía, puso a votación los derechos o la posibilidad de llevar el matrimonio igualitario, como así lo conocemos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ella, que viene de un partido conservador, lo que dijo fue: yo personalmente estoy en contra. Pero eso no quiere decir que toda la gente tenga que estar en contra. Yo estoy en contra, pero que se haga el ejercicio donde se consulte a la ciudadanía. No vamos a claudicar a nuestras banderas de origen, ningún partido, no es condición, ni siquiera se ha puesto a discusión. Lo cierto es que hoy la lista de temas que hay que resolver y donde coincidimos es amplia. No hay duda de que pensamos lo mismo cuando hablamos de combate a la corrupción, cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de desigualdad. Esos son los temas que estamos poniendo al centro y eso es lo que este fin de semana avalaron nuestros órganos de gobierno. Sí a la coalición, sí a una misma plataforma que le resuelva los problemas a la gente. Sí, pero, perdón, adelante. En el mismo sentido, en México tenemos poca experiencia, ciertamente, de gobiernos de coalición y por eso los referentes internacionales ayudan, siguiendo en la lógica que plantea Alejandra. La coalición que en 2 ocasiones le ha dado mayoría para formar gobierno a Angela Merkel en Alemania, está formada por la CDU y el SPD, partidos que tienen exactamente las mismas diferencias ideológicas que se podría plantear que tenemos quienes estamos presentes. ¿Cómo le hacen en todo el mundo para formar una coalición? Se acuerda un programa y las partes ceden algunas cosas. Por ejemplo, el caso de la CDU, ellos estuvieron de acuerdo con un planteamiento que originalmente era de los socialistas de aumentar el salario mínimo, lo cual, en principio, de crear el salario mínimo, porque ni siquiera había salario mínimo en Alemania, hoy lo hay. Segundo, la edad de jubilación se modificó por 2 años. Tercero, el conceder a los hijos de los inmigrantes la doble nacionalidad. Esos fueron planteamientos de los socialistas que fueron abrazados por la CDU y plasmados en el programa de gobierno, que se acuerda previo a la formación del gobierno y después se cumple. Y lo mismo sucedió en el otro sentido. Lo que la CDU pedía era que ya no aumentara el impuesto sobre la renta más, porque el SPD pedía que si siguiera aumentando el impuesto sobre la renta. Acordaron no disminuirlo, pero tampoco aumentarlo, que el impuesto sobre la renta se quedara en esos términos. Sí. Acordaron también algunos asuntos que en materia de seguridad eran un planteamiento original de la CDU y fue aceptado por el SPD. Eso es lo que hicimos el fin de semana, poner a consideración de nuestros consejos un documento que trabajamos a lo largo de meses con las fundaciones de nuestros partidos. Estuvo aquí la semana pasada el señor Balas, secretario general de la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación de la CDU, el partido de Angela Merkel, y justamente hablábamos de este asunto y de cómo ha sido exitoso para Alemania y cómo sí es posible que partidos, en lugar de poner el acento en las diferencias,
buscan sus coincidencias, las ponen por escrito en una plataforma y en un programa de gobierno, van juntos a las elecciones, conforman una mayoría y después lo hacen realidad. El caso de Chile, Pablo, 20 años gobernando la coalición con partidos con las mismas diferencias ideológicas que podríamos tener, priorizando lo fundamental para el país. No tenemos diferencias en combatir la corrupción, la impunidad, la violencia, la desigualdad, que la economía crezca, pero que crezca para todos. Ponemos el acento en las coincidencias. Ahí está la plataforma que cualquiera puede consultar, es ya un documento público y nuestro objetivo es hacerla realidad, Pablo. Sí, insisto, quería volver a la pregunta con Alejandra, porque estamos hablando de ejemplos de países desarrollados como Alemania, que tienen resuelto lo fundamental. En Chile se rompió la coalición, está rota, no fueron juntos a esta elección. Pero después de 20 años, Pablo, de resolver lo fundamental. Pero la pregunta es, es, dos casos concretos, reforma energética y los impuestos. Para hacer todas estas obras, de repartir dinero a todo mundo, a todas las personas adultas, se necesita captar más. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Van a subir el ISR a los que producen o le van a aumentar el IVA a los que consumen? ¿Qué van a hacer en lo fiscal? No, le estoy preguntando a ella. Perdón, no, respetémonos, Dante, por Dios. Tú me debes de respetar a mí. ¿Para qué me invitaron? No, yo te voy a hacer, te he hecho preguntas y te las voy a hacer, pero respeta a Alejandra Barrales. No hables por la mujer, déjala a ella. ¿Para qué me invitaste? Si quieres me levanto. No, si tú quieres levantarte, adelante. ¿Para qué me invitaste? Para hacerte preguntas como te las he hecho y todavía no he terminado. No, es que tú tomas posiciones. Por ejemplo, en el caso de las diferencias en torno a las preferencias sexuales que están contempladas en los derechos humanos. Es un tema que, por cierto, debes de revisar, que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros hemos dado insistencia en las coincidencias, no en las diferencias, y ese tema está totalmente superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hago de tu conocimiento y del auditorio. Cualquier persona de cualquier parte del país que quiera asumir una responsabilidad que esté en la plenitud de sus derechos, nada más que se traslade a los estados donde fue aprobado, puede darle jurídicamente plenitud a su aspiración personal. Te repregunto a ti, con el perdón de Alejandra, te repregunto a ti, las constituciones se pueden cambiar cuando violan derechos humanos. Hay quienes piensan en la fracción que cubre el Partido Acción Nacional que el aborto viola derechos humanos y están por cambiar la Constitución. ¿Tú qué opinas? Bueno, en este caso es clarísimo que no hemos puesto en las coincidencias hacer un cambio en la Constitución en ese sentido, porque la Constitución solamente tutela los derechos humanos en el artículo 1. Así que respetamos la opinión de lo que tengan los panistas, pero no es motivo del debate ni de la construcción del frente que hemos empujado. Sí, claro. A ver, en el mismo sentido, ese va a ser en buena medida, y yo celebro que tú, en ejercicio de la labor periodística, insistas en esos puntos. El asunto es que nosotros no vamos a poner el acento en las diferencias, no nos vamos a enganchar en lo que nos divide, en lo que divide a México, porque esos son temas que no nos dividen a nosotros tres, son temas respecto de los cuales la gente en el país tiene opiniones distintas. Si nos dedicamos a discutir sobre estos temas, no vamos a resolver los problemas del país. Lo que tenemos que hacer es identificar las coincidencias. Lo que tú estás preguntando se lo podrías ir a preguntar a Angela Merkel y te contestaría lo mismo que te estamos diciendo nosotros. Yo tuve oportunidad de platicar con ella recientemente porque la CDU y el PAN pertenecemos a la misma agrupación de partidos a nivel internacional, y en ciertas posiciones tiene exactamente los mismos dilemas con el partido con el que 2 veces ha formado gobierno, que es el SPD. Entonces nosotros lo hemos dicho con claridad, porque además el PRI ha buscado muchísimo que nos enganchemos en las diferencias y que debatamos sobre aquello en lo que la polémica nos puede dividir. No va a ser el caso. Nuestra plataforma está aprobada por los partidos, está registrada y vamos a construir sobre coincidencias como el país lo necesita, en la lógica de que nadie tenemos la verdad absoluta, en donde vale la pena escuchar al otro, en donde vale la pena reunirse con quien piensa distinto y que en la diversidad podemos ser muchísimo más grandes que si cada quien se encasilla en sus propias creencias. Sin lugar a dudas, pero hay factores fundamentales para el desarrollo. México es un país en construcción. ¿A quién le van a cobrar más impuestos, Alejandra? ¿Al que trabaja y al que gana dinero o al que gasta?
Mira, lo que nosotros planteamos en nuestra plataforma ya no es un asunto solo de lo que decimos. Después de todas estas consultas, después de todo este trabajo que se hizo, nosotros le estamos apostando a un modelo de desarrollo económico con inclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que apostarle al fortalecimiento del mercado interno. Nosotros tenemos que generar empleo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de lo que nosotros estuvimos discutiendo en estos foros y en todo lo que estuvimos trabajando. Hoy México es el exportador número 1 de pantallas planas en el mundo. El 85% de lo que conforma una pantalla plana lo tenemos que importar. Nada de lo que conforma esa pantalla lo estamos haciendo aquí. Nuestra apuesta tiene que ser el fortalecer el mercado interno. Tenemos que generar ese poder adquisitivo para la gente, para la ciudadanía, y solo así vamos a poder generar ese movimiento que requiere pues nuestra economía. Nuestra apuesta no es cargarle la mano a unos o a otros. Lo que sí estamos cuidando es que a la hora de avanzar en ese desarrollo económico haya una inclusión social. Ya habló hace un momento Ricardo de la renta básica universal, es parte de lo que nosotros estamos revisando. Estamos apostándole a un gobierno de austeridad, eso no solamente lo decimos nosotros, eso está plasmado en nuestros documentos. Estamos buscando todas las alternativas en las que en ningún momento el escenario es a quién le vamos a cargar la mano. Nosotros creemos que hay otras opciones y esa es la apuesta que nosotros estamos promoviendo. Sí, Ricardo. Cuando hubiera oportunidad. También entender, Pablo, que no todo es ideológico. Los países que lo han entendido han podido avanzar mucho más rápido y Chile es un gran ejemplo. El tema fiscal no debe ser ideológico, debe ser técnico. Revisemos qué es lo que conviene para que la economía pueda crecer, en eso coincidimos, para que haya empleo, para que los empleos estén bien pagados. Y segundo, no nos ciclemos solo del lado de los ingresos. Hay un enorme esfuerzo que tenemos que hacer por el lado del gasto. Nosotros hemos planteado que vamos a reordenar toda la política social. Están identificados más de 6.500 programas sociales distintos en los 3 órdenes de gobierno. Muchísimos sin reglas de operación, sin padrones de beneficiarios, que no dan resultados, que están duplicados, que siguen haciendo las transferencias en efectivo, lo cual se presta a gravísimos actos de corrupción. Vamos a reordenar la política social. El gobierno gasta en muchísimas cosas que no debería. Somos especialistas en decir que no alcanza. Pero ¿qué ha pasado de 2003 a la fecha? Cuando se aprueba la ley de ingresos, que cuadra con el presupuesto de egresos, se dice esto es lo que se va a recaudar para poder hacer frente a todos estos gastos en el ejercicio fiscal. De 2003 a la fecha, todos los años se ha recaudado muchísimo más de lo que decía la ley de ingresos, entre 200 y hasta 500,000 millones de pesos por año de excedentes. ¿A dónde van a parar esos excedentes? ¿No se suponía que el presupuesto de egresos ya estaba cuadrado y que ahí estaban establecidas todas las necesidades de gasto? Gastamos en muchísimas cosas que no se necesitan. Nosotros, ahora que fueron los sismos, presentamos con seriedad un programa de austeridad. Identificamos que se podían ahorrar 60,000 millones de pesos, nada más reduciendo plazas por honorarios, reduciendo seguros médicos a funcionarios mayores, viáticos. Por cierto, jamás planteamos quitarle los viáticos ni a seguridad pública, ni a los cuerpos médicos. Es decir, hay muchísimo dentro del presupuesto de egresos de la Federación que se puede recortar, que no es necesario. Muchísimo se pierde en corrupción. ¿Cuántos no sabemos de obra pública que se paga 10, 20, 30% por encima de lo que en realidad vale la obra? Porque un contratista corrupto y un político corrupto se pusieron de acuerdo para repartirse el dinero. Cuando acabemos con eso, cuando tengamos perfectamente resuelto el lado del gasto, entonces sí podemos hablar con los ciudadanos de replantearnos los ingresos. Pero decirle al ciudadano, les vamos a aumentar los impuestos para seguirnos robando el dinero y gastando mal las cosas, me parece que es un absoluto insulto. Primero revisemos el gasto y después hablamos de los ingresos, y otra vez me parece que en eso hay una plena coincidencia entre nosotros. Bueno, preguntas del público, pero antes les quiero preguntar, el tema de la honestidad, de la transparencia y del combate a la corrupción es un clamor nacional y ustedes han reflejado ese clamor. ¿Ustedes meterían las manos al fuego por ustedes mismos? ¿Tú meterías las manos por Alejandra, por Dante, Dante tú por Alejandra, Alejandra tú por Ricardo? Porque van juntos en una tarea titánica. Yo te quiero comentar al respecto, Pablo, si me permite, presidente.
Lo que debiéramos de apostar, y que además, bueno, esa es la propuesta del Frente, no es a que alguien se atreva a meter las manos al fuego por nadie en este país para que nos vaya bien. Tampoco debe ser un asunto de cruzar los dedos y decir ojalá que el que venga se porte bien o no caiga. Lo que tenemos que garantizar, como lo proponemos desde el Frente, es la aplicación de la ley por igual a cualquiera, que se trate de quien se trate. Si comete un delito, que lo pague, y eso es lo único, porque además está demostrado que nos va a permitir que no haya necesidad de que nadie meta las manos al fuego por nadie. Lo que necesitamos es meter a la cárcel al que cometa un delito por igual. Yo lo veo cómo funciona cuando de repente parece que todo está perdido. Yo regreso a un ejemplo que de repente parece burdo, pero que demuestra cómo sí es cierto que la aplicación de la ley hace la enorme diferencia. Las leyes están hechas para temperar conductas, no para llenar cárceles. Y hablo, por ejemplo, del alcoholímetro, que al principio, cuando surgió, generó mucha polémica. El alcoholímetro en la Ciudad de México vino a cambiar conductas. Yo estoy convencida, muchos de los que estamos aquí presentes lo vivimos, el antes y el después. Después del alcoholímetro, tú no sales a una fiesta si no tienes quien te regrese. Tú no bebes si no sabes que estás en tu casa o tienes quien te vaya a recoger o a ver cómo evitas salir en la calle transitando con copas, porque sabes que sí te toca el alcoholímetro, seas político, seas empresario, seas escritor, seas periodista. Si te toca el alcoholímetro vas a ir a la cárcel, vas las 24 horas y eso no lo vas a librar. Eso es lo que atempera conductas y esa debe ser nuestra apuesta, no meter las manos al fuego por nadie, que la ley se cumpla y que sea igual para todos. ¿Alguien quiere comentar algo más o con la respuesta de Alejandra es suficiente? Bueno, del público, están casi todas centradas, muchas en Ricardo Anaya y Dante, pues no sé si alguien del PRI te las manda, pero todas son ¿en qué temas percibe mayores divergencias entre los tres partidos? Otra, ¿podría mencionar 3 posturas del PAN y 3 del PRD con las que difiere? O sea, hay un acento marcado en preguntar las diferencias que hay entre ustedes. Es la pregunta del público. Bueno, lo que debemos, solamente para dar respuesta en torno a Petróleos Mexicanos, vamos a hacer de Petróleos Mexicanos la empresa que está exigiendo a la sociedad nacional con capacidad de producción y eficacia. Se puede lograr. En relación a los impuestos se tiene que escuchar a los sectores productivos, porque si hay programas que están bien orientados para el ingreso y bien orientados para el egreso, vamos a tener prácticas de buen gobierno, porque es lo que quiere la sociedad. Y yo creo que las grandes coincidencias son en que la sociedad quiere prácticas de buenos gobiernos, gobiernos eficaces, gobiernos que respondan a las expectativas de los ciudadanos. Y yo creo, frente a quienes preguntan las diferencias, que sigan anclados en eso, son los que quieren más de lo mismo, los que creen que el neoliberalismo debe seguir, quienes no le dan respuesta a los fracasos que tiene el país. Nosotros sí queremos darle respuesta a los fracasos que tiene el país y por eso ponemos en el centro de las decisiones del poder, el poder de poder, y no pueden nada más las burocracias. Puede el pueblo organizado. Vamos a darle acceso a la toma de decisiones. No le tenemos miedo a la opinión de los empresarios, de los académicos, de los intelectuales, de los sectores productivos. Con ellos se van a hacer las prácticas de buen gobierno que está esperando el crecimiento del país. Gracias, Dante. Para Alejandra Barrales, de llegar el Frente a la presidencia y con las perspectivas de un Congreso dividido, ¿cómo crearían los consensos necesarios para poder avanzar en la agenda propuesta cuando existen incentivos para que los otros partidos no los apoyen? Lo primero que diría, Pablo, es que cuando nosotros hablamos del éxito del Frente, de cambiar el régimen, de cambiar el rumbo del país, estamos apostándole a algo que es perfectamente materializable.
el lograr la presidencia de la República, la diferencia del frente con otras propuestas, con otras fuerzas políticas, es que lo que nosotros decimos se puede materializar porque nuestra apuesta es a un gobierno de coalición y a mayorías estables. Ganar la presidencia con el frente implicaría ganar la mayoría en el Senado de la República, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, y por eso parte de nuestro programa de gobierno, de nuestro planteamiento, pasa por darle estabilidad a la propia Cámara de Diputados y al Senado. Nosotros estamos planteando no solo que vamos a hacer mayoría, sino que vamos por una presidencia de cada Cámara que dure a lo largo de cada legislatura. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos pensando en un escenario, difícilmente pensaríamos que se gane la presidencia con el frente y no se gane la mayoría en los estados. Prácticamente es una fórmula, todo puede pasar, pero la apuesta que nosotros estamos haciendo es que la presidencia se gana con la mayoría en los congresos. Gracias. Para Ricardo Anaya, ¿cómo hacerse de recursos para cubrir la renta universal en términos de recaudación y de distribución? ¿Cuál es el plan? Con mucho gusto. Primero, dar 3 argumentos adicionales que explican por qué esto se está discutiendo en todo el mundo. No somos el único país que nos estamos planteando esta posibilidad. Primer dato, si ustedes revisan del total de la economía del PIB, cuánto se está yendo a salarios, es decir, al bolsillo de quienes trabajan, y revisan la serie, año con año los salarios van perdiendo proporción contra el PIB. Y tiene una lógica, la automatización, la robotización, la inteligencia artificial están sustituyendo a muchas personas, de tal manera que es más del PIB lo que se está yendo a utilidades que lo que se está yendo a salarios. Como está pasando en todo el mundo, es que en todo el mundo nos estamos planteando que tenemos que hacer un ajuste para redistribuir. Eso explica, aún donde no hay pobreza y desigualdad tan grande como en México, que se planteen la renta básica universal. Segundo, la precarización del salario. Si antes en una empresa se requerían 100 personas trabajando y ahora por las máquinas que se compraron solo se requieren 50, pues esos 50 van al mercado laboral a buscar empleo. Cuando hay tanta gente buscando trabajo y tan pocos empleos disponibles, por una lógica elemental de oferta y demanda, lo que empieza a pasar es que cada vez se ofrecen sueldos menores, porque por un puesto que antes se pagaban 8,000 pesos, pues cuando hay 100 solicitudes para ese puesto, el patrón puede ofrecer 7 o 6,000 pesos y va a haber 20 de los 100 que están dispuestos a tomar el empleo. Lo que ha venido pasando pues es la precarización del salario. Cuando empezó este sexenio, andábamos más o menos por el 45% de la gente, que ya era mucho, que ganaba menos de 2 salarios mínimos. Estamos hablando de 45% de la gente viviendo con menos de 160 pesos al mes. Hoy ya es al día. Gracias por la corrección. Hoy ya estamos en prácticamente 50%. 50% de la población que tiene un empleo y gana menos de 160 pesos al día. ¿Qué familia puede vivir con menos de 160 pesos al día? Y una tercera, la brecha laboral. El problema del desempleo es un problema enorme en el mundo entero. Normalmente lo que revisamos es el indicador solamente de la tasa de desempleo, que está muy bien, 3.2%. El problema es que hay que revisar la brecha laboral, es decir, no solo el desempleado, sino el disponible, es decir, la persona que sí quería trabajar, pero ya dejó de buscar trabajo porque no lo encontraba. Recuerden que el desempleado para el INEGI solo es el que no tiene empleo y está activamente buscando trabajo. Ese es el 3.2. Pero cuando sumas a los disponibles y a los subempleados, el que solo trabajó 1 o 2 horas esta semana, estamos hablando ya no del 3.2, sino de más del 11% de la población. Entonces, hay toda una razón económica detrás del planteamiento de la renta básica universal. Subrayaría por último, además, el estimular, por un lado, el mercado interno, que es razón fundamental por la que Friedman desde los años 70 defendía la renta básica universal, y 2, el espíritu emprendedor de la gente, tener una base mínima de ingreso que nos permita poder arriesgar, intentar nuevos proyectos. La mayoría de los que estamos aquí
Pudimos hacer muchas cosas en nuestra vida porque teníamos una suerte de renta básica, porque vivíamos en casa de nuestros papás, en donde nos ayudaban con el alimento, con el vestido, no pagábamos renta, teléfono, luz, y eso nos permitió estudiar, arriesgar inclusive políticamente sin necesidad de estar buscando un ingreso en lo inmediato. La inmensa mayoría de los mexicanos no tienen esa oportunidad y eso despertaría el espíritu emprendedor de millones de personas en nuestro país. Ahora, contestando la pregunta, ¿cómo financiarla? Primero por el lado del gasto, definitivamente. Hay que hacer un esfuerzo serio para reducir los gastos. Ahí hay 6.500 programas sociales, de los cuales muchísimos duplicados, sin reglas de operación, con transferencias en efectivo, que de acuerdo a Coneval no cumplen con sus objetivos. Segundo, los excedentes. Del año 2013 a la fecha tenemos años en donde la diferencia entre lo que la ley de ingresos estimaba que el gobierno iba a ingresar contra lo que en los hechos ingresó y gastó es de 200, 300, hasta 500 mil millones de pesos por año. Tercero, un programa serio de austeridad. Cuarto, combatiendo la corrupción. Si hecho todo eso, ¿en serio no alcanza? Entonces sí, vayamos a hacerle un planteamiento a la sociedad mexicana en términos de ingresos. Pero no tenemos autoridad moral, ningún político tiene hoy autoridad moral para plantear un alza en los impuestos si antes el gobierno no se aprieta seriamente el cinturón, reduce todos los gastos excesivos y reordena el gasto, particularmente el de la política social, que no estoy diciendo, como algunos me han puesto palabras en la boca, que con solo reordenar esos 6.500 programas se pueda financiar una renta básica universal. Por supuesto que es algo mucho más complejo, pero definitivamente que por ahí habría que empezar. Muy bien, se nos va el tiempo, pero no quisiera cerrar esto sin antes dejarles 2 minutos para un mensaje final a nuestro público y a quienes nos ven a través del financiero Bloomberg. Dante Delgado, por favor. Bueno, agradecemos la oportunidad al financiero por este encuentro. Estamos convencidos de que hoy más que nunca la sociedad nacional espera una respuesta y esa respuesta la están esperando porque las encuestas reflejan que el 80% de la gente no está satisfecha con las formas convencionales de hacer política. Este ejercicio es dar una salida a esa inquietud. Aquí ustedes mismos invitaron a candidatos independientes que creen que frente al desgaste de los partidos, pues su candidatura es la que va a resolver el problema. Nosotros creemos que es mucho más complejo. Quiero finalmente saludar ese esfuerzo que realizan estos ciudadanos excepcionales y dejar constancia que Movimiento Ciudadano fue la única organización que presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo injusto de cómo se prefiguran las candidaturas independientes en este país, pero entendiendo claramente que la solución a un régimen que es insufrible, que no ha dado expectativas de solución a la sociedad nacional, solamente puede ser sustituido con la suma de esfuerzos políticos como los que hoy representamos las fuerzas electorales que estamos en el Frente Ciudadano por México. Muchas gracias, Dante Delgado. Alejandra Barrales. Pablo, por mi parte, agradecer por supuesto esta oportunidad, el celebrar este tipo de ejercicios seguramente permiten que podamos compartir cuáles son nuestras visiones sobre temas tan importantes para el país y yo diría, por supuesto, en abono a lo que estamos haciendo desde el Frente. Yo le diría a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿por qué vale la pena apostarle al Frente? ¿Por qué creer en el Frente? Que es diferente a creer en las personas. Aquí la convocatoria no es a que crean en Dante, en Alejandra, en Ricardo. Aquí la convocatoria es a creer en el Frente. Diría primero, es muy importante que sigamos transitando en democracia. A mí me preocupa, Pablo, que si nosotros no logramos demostrarle a los ciudadanos cómo sí conviene vivir en democracia, el peligro, el riesgo de un retroceso, del autoritarismo, está latente. Esa es una primera de las razones. La segunda, igual de importante, por la que vale la pena apostarle a esto, es la situación de gravedad, la situación de emergencia que verdaderamente está viviendo nuestro país. No es menor, no podemos pensar en normalidad, no podemos actuar como lo hacíamos en normalidad,
Hoy lo que pasa no es normal y eso nos tiene que obligar a ver posible lo imposible. Y tercero, diría que es muy importante, nadie quiere convencer a nadie de que aquí todos pensamos igual. Llegamos hasta aquí porque tenemos ideas diferentes, no tenemos las mismas ideas, pero sí tenemos el mismo objetivo. Queremos cambiar el rumbo del país. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Ricardo Anaya. Muchas gracias. Pues agradecerte mucho, Pablo, la oportunidad, la moderación, reiterarle el agradecimiento a Manuel Arroyo, Enrique Quintana, a todo el equipo del Financiero, agradecer la atención de todos los que han estado aquí. En esa lucha estamos. Concluimos ya la primera etapa, que fue registrar el Frente Ciudadano por México. Concluimos ya la segunda etapa, que fue definir de la mano de los ciudadanos, de intelectuales, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, nuestra plataforma y nuestro programa de gobierno, que será la base, estoy convencido, del primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Y ahora vamos a una fase que concluye el día 14 de diciembre, que tiene que ver con registrar formalmente el convenio de coalición, que establecerá, entre otras cosas, mecanismos para elegir candidatas y candidatos durante las precampañas, es decir, del 14 de diciembre al 11 de febrero. En esa ruta vamos a seguir trabajando con enorme tenacidad. Quiero complementar lo que decía Dante. Nosotros votamos a favor en su momento de las candidaturas independientes porque creemos en la competencia. Cuando hay un solo zapatero en el pueblo, pues puede vender zapatos caros y malos y no va a haber de otra más que comprárselos a él. Pero cuando hay 5, 10, 15 zapateros, la competencia permite que mejore la calidad del producto y que se vaya reduciendo el precio y ahí ganamos los consumidores. En democracia es lo mismo. Entre más alternativas tengan los ciudadanos, más nos tenemos que esforzar por dar un buen servicio, por hacer las cosas mejor, por hacer planteamientos sensatos, por convencer con nuestras propuestas. Pero también quiero invitarlos a una reflexión. No existe un solo país en el mundo, ninguna democracia en el mundo que hoy funcione sin partidos políticos, ninguna. Porque cuando el gobernante llega por la vía independiente y se equivoca, no queda más que reclamarle a él y a su legado. En cambio, cuando alguien llega por la vía de un partido político, hay toda una institución que responde, que paga las consecuencias o que es premiada en caso de haber dado resultados. Por eso no solo en México, en cualquier democracia, la que me digan, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, donde hay democracia, hay partidos políticos. Nos hemos ganado a pulso el desprestigio de la ciudadanía, pero eso nos debe llevar a redoblar el esfuerzo, a reconocer que nos hemos equivocado, a enmendar lo que no hemos hecho bien y a ponernos a trabajar en beneficio de la gente. El lunes en el INE les decía yo que Gómez Morín, fundador del PAN, pero déjenme citarlo como un pensador universal, fue rector de la UNAM, un mexicano ilustre, fundador del Banco de México, tenía una frase que me parece hoy sintetiza el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Decía él: vamos serenos en nuestra invencible esperanza, apartando lo que nos separa, apretando lo que nos une, disputando en lo disputable, sin dejar de pelear reunidos, unidos en lo indiscutible. Con esa visión, con ese ánimo, con esa convicción, yo estoy convencido de que vamos a lograr la transformación de nuestro país, vamos a lograr el cambio que México necesita. Estoy convencido, el 1 de julio de 2018 vamos a ganar la elección presidencial y le daremos a México un gobierno honesto y de resultados. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias. A propósito de la elección de julio, quisiera, en nombre del Financiero, hacerles una invitación en dado caso de que aquí hubiera un candidato presidencial que nos aceptara un debate con los otros candidatos de otros partidos, o que el candidato del Frente o la candidata del Frente, sea quien sea, aceptara en el Financiero estar aquí un debate independientemente del INE, que es absolutamente legal y viable hacerlo. Aquí en el Financiero están cordialmente invitados, espero que lo acepten en nombre del Frente. Muchas gracias. Pues Muchas gracias. Van a hacer, pero seguramente te aceptarán la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes, gracias a todos. Pues estas son las diversas propuestas de los diferentes partidos políticos y aspirantes a la candidatura del 2018 a 221 días de la elección presidencial de México, donde uno de los principales retos sin duda es